nombre es María Almonacid. Yo estoy en estos momentos terminando mi magíster en biotecnología bioquímica en la Universidad Austral. Estoy dedicada más que nada a la investigación de organismos como crustáceos, principalmente copépodos, que son organismos intermareales. Y en el mes del mar, más que nada, vamos a conocer cuál es el rol que cumplen los virus y bacterias en diferentes ecosistemas marinos. Por lo tanto, como título, el océano es una gran sopa de virus y bacterias, ¿ya? La existencia de virus y bacterias en la Tierra es anterior a la aparición y evolución de la gran mayoría de los seres vivos en nuestro planeta. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué son los virus? Concepto muy utilizado en la actualidad por el virus que causa la enfermedad COVID-19. Por debajo del nivel de organización celular están los virus, justo en la frontera entre un ser vivo y una roca. Sí, una roca. No llegan a ser células, por lo tanto, no están vivos y necesitan de un huésped para poder desarrollar su actividad, es decir, su vida. Por ello, no tienen metabolismo propio. Son agentes infecciosos incapaces de crecer o reproducirse fuera de una célula. Los virus están formados por una envoltura proteica llamada cápside, que envuelve el material genético formado por ácidos nucleicos, ya sea de ADN o de ARN, en su interior. Tal como lo que podemos observar en la imagen, este es un bacteriófago, donde tiene su cápside y en su interior tiene su material genético y está infectando, en este caso, a una bacteria. Por eso se denomina bacteriófago, que son comedores de bacterias. Y aquí tenemos otros ejemplos de diferentes tipos de virus que existen. ¿A quién infectan? Principalmente los virus marinos tienen la capacidad de infectar cualquier tipo de organismo, tal como lo vemos en la imagen, desde bacterias, como el que vimos en la imagen anterior, hasta cetáceos, como las ballenas, pasando por aves, mamíferos, como focas y lobos marinos. Una gran proporción de los virus marinos son bacteriófagos, como les estaba mencionando, del griego comedores de bacterias, los que infectan a bacterias, como el que vimos anteriormente. Pero como ustedes se preguntarán, ¿cómo ocurre este proceso? Como podemos observar aquí, cuando un virus tiene la capacidad de infectar a una célula hospedera, cobran vida a expensas del huésped, aprovechando la fábrica celular para poder producir sus propias proteínas y genoma y liberar así nuevos virus de su especie, y así quedar a la espera de otro ciclo de infección. Ya, por lo tanto, como podemos observar aquí, el virus por lo general es capaz de reconocer los receptores celulares. Una vez que el virus reconoce un receptor celular, este ingresa al interior de la célula, inserta su material genético, utiliza la propia maquinaria replicativa de la propia célula y así tiene la capacidad de formar nuevos virus, y una vez que esto finaliza, se rompe la membrana plasmática de la célula y así se liberan miles y millones de virus y tienen la capacidad de formar un nuevo ciclo viral. Ahora, ustedes se preguntarán cómo interaccionan con sus víctimas. Los virus marinos se les considera mayoritariamente asesinos de microbios, pero también pueden afectar a organismos superiores, ya sean peces, crustáceos, entre otros. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Primero es en crustáceos, que este es el virus que genera un síndrome de la mancha blanca y produce principalmente enfermedades en crustáceos de cultivo y también crustáceos naturales. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro virus que genera la enfermedad de la coliflor y que está presente principalmente en peces de cultivo. Al igual que existen otros virus, como por ejemplo el virus de la anemia infecciosa del salmón, entre otras. El virus ISA, por ejemplo, que también en la zona sur generó una gran cantidad de pérdidas en la industria del salmón. Ahora, como
Como ya hemos visto anteriormente, gran parte de las cosas que realizan los virus pueden parecer a simple vista súper negativo, pero el rol que cumplen los virus en el océano es súper importante y también es súper beneficioso, ¿ya? Y algo bueno deben de tener. Los virus marinos forman parte de redes tróficas microbianas, como la que vemos aquí en este ejemplo. Y junto con los protozoos, que son organismos unicelulares protistas, ya son, como por ejemplo, aquí podemos observar varios ejemplos de ellos, son los principales responsables de controlar la abundancia, los flujos de carbono y la diversidad de las comunidades de bacterias y algas. Por un lado, los protozoos ingieren sus presas y pasan el carbono microbiano a través de su red alimentaria hasta los peces. Mientras tanto, los virus compiten con los protozoos por las mismas presas, tal cual como lo podemos observar aquí. Tenemos los virus por un lado y los protozoos por otro lado, compitiendo en este caso las células huésped o por sus presas, que pueden ser bacterias heterotróficas, microalgas, que son organismos que también habitan en ecosistemas marinos. Por lo tanto, continuamente estos están compitiendo, ¿ya? Se considera que un virus y un protista son responsables aproximadamente tanto de un 20 a un 50% diario de la población de bacterias y microalgas en el medio ambiente marino. Por lo tanto, una vez que existe esta mortalidad de estos componentes por la competencia tanto de virus como también de protozoos, como el que podemos observar aquí, que es un zooplancton, este material queda disuelto y será utilizado de nuevo por otros microorganismos para poder crecer. Y así los virus liberan parte del carbono microbiano que hubiera pasado a niveles tróficos superiores, jugando un papel clave en los ciclos biogeoquímicos de los océanos que acaban incidiendo sobre la vida visible que hay en el mar y en la vida en el planeta. Ahora, ustedes se preguntarán, como vimos anteriormente, los virus y los protozoos juegan un rol importante en los ciclos biogeoquímicos para que la materia disuelta pueda quedar en los ecosistemas marinos y ser utilizados por otros organismos. Por lo tanto, a raíz de eso, ustedes se preguntarán, ¿qué son las bacterias? ¿Qué rol cumplen? ¿O qué es una bacteria como tal? Como vemos aquí, una bacteria es un organismo unicelular o procarionte, ¿ya? Con una estructura celular relativamente simple. Por lo general pueden tener forma de varilla, pueden tener forma de esfera o pueden tener forma de espiral. Ya esos son los grupos de clasificaciones que tienen las bacterias. La célula consta de una membrana celular permeable con ADN y además tiene una fábrica de proteínas llamadas ribosomas y una pared celular externa protectora. A menudo son consideradas como vectores de enfermedades. La mayoría de las bacterias son en realidad inofensivas y de hecho son parte integral de los ecosistemas de todo el mundo. También son extremadamente abundantes, es decir, en una sola gota de agua pueden existir aproximadamente 100 bacterias. A diferencia de los organismos mucho más complejos, como los eucariontes, que somos nosotros, las bacterias carecen de un núcleo cerrado y en cambio el ADN tiene la capacidad de flotar en una maraña agrupada, ¿cierto?, llamada nucleoide. El ADN bacteriano generalmente se organiza en un solo cromosoma circular. Se reproduce mediante división celular, siendo el material genético de las células hijas idéntico al de la célula madre, salvo en ciertas excepciones que se da a través del intercambio del material genético entre bacterias. En ocasiones, las bacterias transportan el ADN en anillos más pequeños conocidos como plasmidios. A menudo un solo plasmidio se transmite a otra bacteria a través de un proceso conocido por conjugación bacteriana. Algunas bacterias tienen la capacidad
algunas bacterias tienen la capacidad de poder vivir en partes más profundas del océano, ¿ya? Por lo tanto, también tienen la capacidad de poder desarrollar una gran cantidad de adaptaciones, como por ejemplo las cianobacterias, que tienen la capacidad de vivir en las columnas de agua, en este caso superiores, y realizan en este caso fotosíntesis para poder llevar a cabo sus funciones básicas. Ahora, ¿a quién infectan las bacterias? Como ya sabemos, el mar está lleno de bacterias. La mayor parte de ellas pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. ¿Ya? Dentro de las bacterias buenas encontramos aquellas bacterias que son nitrificantes, pero también hay algunas que pueden ser malas y perjudiciales y que pueden afectar a animales marinos. Como por ejemplo, aquí tenemos enfermedades que provocan las bacterias. Ya aquí tenemos un pez infectado con aeromonas y otro pez infectado con tenacibaculum, que son bacterias que generan diferentes tipos de infecciones, tanto en peces como también en diferentes tipos de organismos. También afectan a crustáceos, también afectan en realidad a todo tipo de organismos que habitan en el mar. Ya, por lo tanto, no solamente enfermedades como estas, sino que también tenemos la piscilarciosis y también tenemos enfermedades que pueden afectar a organismos marinos, pero también pueden afectar a humanos, como es el caso de bacterias como bacterias que generan la enfermedad del cólera, como el vibrio cólera principalmente. Pero no solamente las bacterias pueden tener un rol negativo, también tienen un rol positivo en el mar y juegan un rol fundamental, ¿ya? Este rol está a cargo de las bacterias fijadoras de nitrógeno, que mejoran la nitrificación de las aguas. La interacción quimiostática que existe, por ejemplo, entre el tubo gigante y también en las almejas, además de la simbiosis que existe entre bacterias y animales, como es la bioluminiscencia. Por lo tanto, en los ecosistemas naturales, muchos procesos, como la producción primaria y la descomposición, están limitadas por la cantidad disponible de nitrógeno. En otras palabras, el nitrógeno es el nutriente limitante, el nutriente que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto restringe el crecimiento de los organismos o las poblaciones. Las bacterias oxidan el azufre para obtener energía y fijan el carbono de las sustancias hidrotermales, permitiendo al gusano tubícula alimentarse sin depender ni directa ni indirectamente de la luz solar, que es lo que podemos observar aquí. Otra cosa importante que debemos mencionar es que si pueden los virus y las bacterias marinas enfermar a humanos. La transmisión entre enfermedades entre organismos de diferentes especies se conoce como zoonosis, que es lo que vemos en la imagen. Sin embargo, la zoonosis entre organismos tan lejanos filogenéticamente como los organismos marinos, que son los peces, moluscos y algas, resulta prácticamente imposible, aunque en ciencia el cero absoluto no existe ni tampoco el 100%. Pero la zoonosis, ustedes se preguntarán qué es. Lo que significa este término es la transmisión de enfermedades entre diferentes especies, ¿ya? Pero en el caso de las especies marinas y los humanos es prácticamente imposible, ¿ya? O en ciencia siempre existe una probabilidad que puede ser muy baja debido a las características biológicas que componen a cada uno de ellos y a la composición celular y a la composición que tienen cada una de las células que los conforman. ¿Ya? Otro aspecto crítico a considerar para que ocurra zoonosis entre microorganismos marinos y humanos está dado por las diferentes temperaturas a lo cual viven los hospederos. Ya, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos temperaturas que oscilan. Nuestra temperatura basal es de 37 grados Celsius, pero por ejemplo para los organismos marinos 37 grados Celsius es una temperatura muy alta. Por lo tanto, esos rangos de temperatura los organismos marinos, tanto virus y bacterias, no pueden tolerar
pueden tolerar nuestras temperaturas. Por lo tanto, eso hace que exista una incapacidad de los virus y la bacteria de poder generar zoonosis en humanos, ¿ya? Pero eso no quiere decir, y también es importante precisar, que eso sucede con los virus y bacterias, pero sí puede haber transmisión de enfermedades parasitarias entre peces y humanos, como el que vemos aquí en la imagen, las que son muy frecuentes y son conocidas como la anisakidosis, ¿ya? Que es, por ejemplo, bueno, aquí vemos diferentes tipos de parásitos. De hecho, nosotros o gran parte de las personas tienen la costumbre de consumir pescado crudo en el ceviche, ya que muchos creen que por el solo hecho de consumir pescado como salmón o como merluza, por ejemplo, que le agregan limón, cebolla y todo eso, no saben si es que, por ejemplo, pueden ser peces que hayan tenido contacto con parásitos y nosotros, sin saberlo, estamos consumiendo ese ceviche y nos estamos contaminando con parásitos, ¿ya? Y ese es un caso muy común, ¿ya? Y así es como sucede. Por lo general, las larvas para los humanos y los mamíferos marinos son inofensivos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una vez que nosotros consumimos el pescado crudo o está insuficientemente cocido, llega a nuestro organismo y esas larvas comienzan a crecer, por así decirlo, se alojan en lugares que pueden ser críticos para nosotros y generar enfermedades que pueden ser mortales, ¿ya? Otro ejemplo de que puede suceder es el caso del cólera, ¿ya? Que son patógenos humanos que pueden contaminar agua dulce de ríos o estuarios, ¿ya? Por lo tanto, una vez que contaminan estas aguas de estos ríos, de estos estuarios, queda en la columna de agua. Por lo tanto, hay ciertas especies marinas, como por ejemplo bivalvos, que son los choritos, o Mytilus chilensis, que son organismos filtradores, que lo que hacen es filtrar el agua. Por lo tanto, van a quedar contaminados con vibrio cólera y estos son vectores de enfermedades, y sin querer una persona va a pasar y va a consumir un chorito, por ejemplo, extraído de un cultivo X, y va a estar contaminado con vibrio cólera y va a desarrollar la enfermedad, ¿ya? Y es así como también pueden transmitirse ciertas enfermedades, pero no por zoonosis, ¿ya? Sino que van a ocurrir otros factores que van a propiciar la enfermedad. Pero ahora, ¿cómo podemos combatir estos virus y la bacteria? Como ya saben, tanto los virus y las bacterias son organismos biológicamente muy diferentes, por lo tanto hay que tratarlos de forma diferente, ¿ya? Pero existe una forma común y única para poder tratarlos, que son las vacunas. Pero ¿qué pasa si las vacunas no funcionan? ¿Ya? Existen diferentes tipos de vacunas. Para el caso de los peces, existen vacunas orales, ya, que se pueden proporcionar a través del alimento. Existen vacunas, por ejemplo, intraperitoneales, que es lo que está haciendo aquí el científico, le está colocando una vacuna intraperitoneal. Existen diferentes tipos de vacunas para tratar a los peces, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si estas vacunas no funcionan? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en ese caso? Recurrimos a las estrategias diferenciadas. Para poder atacar, en este caso, a las bacterias, utilizamos los antibióticos. Y si no nos funcionan los antibióticos, podemos utilizar los bactericidas, ya que en este caso su acción es letal, que lleva en este caso a la lisis bacteriana. La lisis bacteriana significa que hay un rompimiento total de las bacterias. Y por último tenemos los bacteriostáticos, ya que este es un químico, es un fármaco que se inserta en el organismo a concentraciones muy altas y que impiden el desarrollo y la multiplicación bacteriana, ¿ya? Pero sin llegar a destruirlas, como es en el caso de los bactericidas, que lo que hacen es tener una lisis bacteriana, que es un rompimiento total de las células se mueren. En cambio, en los bacteriostáticos no, simplemente por las altas concentraciones que se le aplica al organismo, esto impide su crecimiento. Y finalmente, ¿cómo podemos atacar a los virus? A través de antivirales,
ya que son un tipo de fármaco usado para diferentes infecciones producidas por virus. Ya así como los antibióticos, se utilizan en este caso antivirales. ¿Ya? Y que obviamente estos antivirales pueden ser específicos para distintos tipos de virus. ¿Y en qué se fijan en este caso para poder crear estos antivirales? Por lo general tratan de ir a regiones específicas del virus para poder evitar quizás la unión del virus a ese receptor que permite la entrada hacia la célula hospedera, o pueden ser antivirales que pueden evitar el ciclo de replicación celular. Entonces hay muchos antivirales que son creados que están enfocados a ciertas etapas de la replicación viral o a ciertas etapas de la infección viral, ¿ya? Así como las especies que podemos observar, que hay que conservarlas, también lo mismo sucede para las bacterias y los virus, que cumplen un rol fundamental, ¿ya? Ya sea para los ciclos biogeoquímicos o ya sea para la fijación del nitrógeno como componente limitante. ¿Ya? Muchísimas gracias.